Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés preparado, preparada para seguir reflexionando sobre otra de las competencias de inteligencia emocional que veremos en el episodio de hoy. Es una competencia de inteligencia intrapersonal y es la capacidad de síntesis. La capacidad de síntesis nos habla de la cualidad de la persona para combinar diversas informaciones, ideas, conocimientos que generen nuevas soluciones, crear conexiones significativas y producir resultados innovadores. Las personas con capacidad de síntesis son hábiles para integrar diversas perspectivas y también diversas disciplinas que pueden provenir de diversas fuentes y pueden construir así una visión holística y coherente. Las personas con alta capacidad de síntesis son, por tanto, hábiles también en evaluar y discernir entre múltiples fuentes. Pueden establecer nexos de conexión entre diferentes fuentes. Son capaces por tanto, de extraer las informaciones más relevantes, más significativas y de integrar información que proviene de diferentes disciplinas o, como decimos, de diferentes fuentes para poder generar una nueva idea que aglutine esas informaciones o generar soluciones interesantes. Y son capaces, por tanto, de comprender y de relacionar las partes con el todo, viendo cómo los elementos se interrelacionan entre ellos y así poder tener esa visión más holística y ese concepto holístico. Es una competencia, por tanto, que está bastante relacionada con otras competencias que hemos visto anteriormente, como la capacidad de análisis crítico, la proactividad, la creatividad y el pensamiento sistémico. ¿Cómo podemos ir desarrollando nuestra capacidad de síntesis? Te invito a que vayas ejercitando a lo largo de las próximas semanas los aspectos que te planteo a continuación. Por un lado, practicar la lectura crítica y la lectura selectiva. Te invito a que profundices en la lectura de múltiples fuentes sobre el tema que quieras tratar. Diversas fuentes, tanto artículos como libros, como posts, como blogs, como foros de opinión, es decir, que puedas leer mucho y de fuentes variadas, diversas, sobre el tema en cuestión. Cuanto más información tengas, cuanto más comprendas ese tema, más capacidad tendrás para a partir de ahí poder ejercitar la capacidad de síntesis. Por tanto, lee, subraya, realiza esquemas, intenta extraer en todas esas informaciones que leas los titulares y los conceptos más importantes, más críticos que vayas identificando en cada una de esas lecturas. Por otro lado, te invito también a que ejercites el escribir de forma reflexiva. Practica la escritura de resúmenes donde debas precisamente extraer la información de varias fuentes y además integrar esa información y establecer cuáles son los nexos de relación entre las informaciones que estás leyendo de diferentes fuentes. Te invito también a que en esos resúmenes que vayas realizando argumentes y justifiques tu punto de vista, y esto te ayudará a ir estructurando tu pensamiento, como decimos, a establecer esas relaciones y a poder después sintetizar de manera coherente. Es interesante que en esos resúmenes empieces por la conclusión y a partir de ahí desarrolles cuáles son los puntos importantes en los que te basas en tu argumentación para llegar a esa conclusión. Ejercita, por tanto, cómo explicar esa conclusión y cómo ir desarrollando ese razonamiento. Por otro lado, te invito a que participes en debates, que participes en discusiones en grupo, donde los participantes puedan compartir diferentes puntos de vista argumentando
esos puntos de vista y esto te ayudará a identificar también conexiones entre diversas ideas, diversos pensamientos y a poder construir una comprensión mucho más profunda. Te invito también a que ejercites la técnica de los mapas conceptuales o mind maps. Esta técnica gráfica te permite identificar a partir de una idea o concepto cuáles son las ramificaciones que tiene ese mapa mental, es decir, todos los aspectos, los conceptos que tienen relación con ese concepto principal. Y a partir de ahí puedes seguir con esas ramificaciones de una forma, como decimos, muy sintética, es decir, en cada una de esas ramificaciones simplemente una palabra, una idea o un concepto con el que relaciones ese concepto inicial. Te invito a que ejercites esta técnica gráfica visual, que es la creación de mapas conceptuales o mentales. Te invito también a que ejercites el resolver problemas, el utilizar actividades, proyectos que puedan resultar complejos y que te permitan la resolución de problemas. Esto hace también que puedas ir estableciendo esas conexiones de las que hablábamos antes, aplicar informaciones que conozcas de múltiples fuentes precisamente para la resolución de esos problemas y la búsqueda de soluciones innovadoras. Ánimo con todos estos ejercicios para desarrollar tu capacidad de síntesis y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.